empezar con una palabra de oración. Amados hermanos, oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Padre de la Gloria, por la oportunidad que tenemos, quienes estamos aquí presentes, Señor, quienes han hecho el esfuerzo, quienes en la disposición de corazón han estado acá o están aquí presencialmente, más quienes en su corazón también allí en sus casas se han conectado. Señor, para la gloria tuya y en verdad para la edificación de tu pueblo, que es la responsabilidad, Señor, que tenemos, te pedimos, Señor amado, que estés preparando nuestros corazones, Señor, preparando nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor, y por tanto crecer. Entendiendo la función, Señor, en el tema que estamos tratando, ayúdanos, Señor, a ser justos y a ser correctos en exponer la Escritura, Señor, como es tu voluntad, de una manera recta y santa, Señor. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a tu pueblo aquí reunido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos entonces, les invito a que vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, porque Juan capítulo 10 es el texto base del cual estamos como extrayendo los principios en el tema que estamos tratando. Recuerden que llevamos 2 temas cada 2 jueves, valga la redundancia. Ahora corresponde a asuntos de la iglesia local, los siguientes 2 temas son Marcos capítulo 6 versículo 8. Pero en el Señor sí he visto que el Señor ha aparejado las cosas y las circunstancias y los tiempos y el tema, porque son temas todos que tienen que ver con algo muy práctico para nosotros, y es la cuestión del servicio. Los caballeros estamos aprendiendo a cómo ser siervos del Señor, no simplemente servidores ocasionales. Próximamente, por la gracia de Dios, vamos a tener algunos aportes de otros hermanos de otros lados que nos van a compartir estos conceptos. Vamos a ver si a nivel de iglesia o a nivel ya de solo caballeros, pero el tema sigue vigente a través de Marcos también en el principio bíblico de servir al Señor en parejas. O sea, qué importante es. Y aprovecho ya que veo a Claudia para seguir promocionando y animando los cursos Emmaús, ¿no? Ya varios este domingo se anotaron. Esa es una responsabilidad, hermanos, para ustedes que están en Zoom allá. Espero que no se quede solamente en la fotico, ¿no?, que Claudia les tomó. Esa fotico es simplemente como para tener un ánimo y para tener un registro en realidad de quienes se tomaron la fotico con el curso que lo van a estudiar como en pareja, ¿no? La idea es buscar a alguien en la congregación que sea su pareja para el servicio, no la esposa o el esposo, porque es algo que ellos ya de por sí deben funcionar así. Estamos hablando en cuanto al ministerio o al servicio en la iglesia de Dios, ¿sí? Ustedes me entienden. Vamos a buscar personas afines, y me pareció ver en los grupos de los cursos afinidad en personas. Entonces vamos a ver de manera práctica, ya después les digo cómo, y vamos a ver de qué manera como iglesia vamos a trabajar como esos grupos, ¿no?, en esas parejas que se están formando y se están conociendo en la congregación, ¿no? Entonces por allá veo una parejita que puede ser buena parejita ahí para el servicio. Allá veo a Kelly y a Karen riéndose, y yo sé que ellas también van a funcionar en este aspecto, y así cada uno vamos a ir buscando afinidad, hermanos, porque en la iglesia del Señor no hay rosca, no hay élite, no hay grupos segregacionales, no debe ser así. La iglesia del Señor no es solamente las damas, la iglesia del Señor no es solamente los caballeros, y la iglesia de Dios no es solamente los jóvenes. La iglesia de Dios somos nosotros. Y el siguiente tema que veremos después de este que estamos viendo es el cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Debemos aprender, hermanos, ya es tiempo, por razón del despertar del Señor, de que los caballeros, los varones y las damas nos involucremos de una manera más directa y santa en funcionar como un cuerpo. Pero esto no será posible, mis amados hermanos, si no entendemos que debemos también ser representados por una autoridad. Esto es un concepto bíblico. En todo obrar de Dios, ya sea ante la sociedad, ante la familia, o en la economía cuando hablamos del trabajo, o en la iglesia, que es el tema principal, es necesario, es indispensable y es importantísimo contar con un liderazgo. Y estamos hablando de algunos conceptos de liderazgo. Hoy voy a entrar en un tema espinoso si alcanza el tiempo, porque si alcanza el tiempo, no estamos corriendo, es aprendiendo, hermanos, y recordando lo que ya vimos hace muchos años atrás, sobre un tema que es delicado y a la vez muy importante, que es sobre el carácter del pastor.
En estos días tuvimos una charla con algunos jóvenes y confrontamos caracteres, ¿no? Y vimos cosas del carácter. Pero llegamos a una conclusión para mí que me pareció muy sana. Yo sé que el Señor permitió enfrentar carácter para llegar a una conclusión muy sana. El carácter tiene que ver con lo que vamos a ver también el domingo en la enseñanza de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tiene que ver con ese aspecto de la paciencia. Me pareció muy bonito la conclusión a la que llegamos con estos jóvenes, de que el carácter se está formando. Uno no puede exigir un carácter total y absolutamente perfecto en nadie, porque no se puede. Tenemos, y es la tarea de todos y cada uno, de ir formando el carácter ¿de quién? De Cristo en nosotros. Y la iglesia tiene que mostrar el carácter de Cristo a nivel general, como un cuerpo, a los demás, porque el carácter de Cristo se ve en la suma de todos nosotros, ¿no? No hay una sola iglesia que sea puro amor, ¿verdad? No hay una iglesia que sea pura bondad, no hay una iglesia que sea pura obediencia en este aspecto. Tenemos que ser una suma de todo esto. Por eso vamos a Juan capítulo 10, y ya les digo el contexto en el que vamos a arrancar. En el verso, estamos en el verso 5. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos, porque estamos hablando de los ancianos pastores. Ante los caballeros estamos tocando el tema de los diáconos, pero hablamos el sábado anterior a este aspecto. Mire, el Señor ha aparejado todas las cosas. ¿Qué significa la palabra anciano? ¿Qué significa la palabra en este caso, que es el mismo término para pastor o guiador o sobreveedor? Entonces son los mismos términos. En la iglesia de Dios no hay pastoras en ese concepto, pero sí hay hermanas que deben estar vigilando y mirando, que es la misma idea, porque el concepto del pastorado es un cargo que está respaldado por algo, pero bíblicamente solo atribuido a los varones. Entonces, cuando usted entra a una iglesia donde hay pastoras, no entre, sálgase, porque no es un concepto correcto, puede prestarse a malas interpretaciones, y es delicado tergiversar el orden de Dios solo para acomodarnos a conceptos modernos o de moda en la fe cristiana. Hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros vamos directamente a la escritura, ¿verdad? La responsabilidad del varón de liderar en este aspecto. Entonces, después llegaremos a esos temas que son tan puntuales y a la vez tan delicados en esto, porque nosotros somos muy bíblicos, debemos ser muy correctos. Por eso el pastor, el guía que está delante de ustedes, tiene que también mostrar esa característica, que es dar un ejemplo de liderazgo. Y el liderazgo no es necesariamente perfección, no implica absolutamente 100% una perfección, pero sí amerita un seguimiento. En este caso, ¿qué? Entonces, el carácter del pastor es importante. Verso que estamos viendo, Juan capítulo 10, versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Por qué es todas las propias? ¿Por qué dice todas las propias? ¿Acaso el pastor es dueño de algo? ¿El pastor es dueño de algo? ¿Es amo, señor de algo? Pregunto, porque dice aquí, cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el punto de la respuesta es esa. En realidad no es porque por eso el Señor aquí en Juan capítulo 10 habla del que no es el pastor o del que es el asalariado. La iglesia de Dios no es del pastor o de los ancianos, es del Señor. Y los ancianos o pastores, ¿qué hacen? Administran lo que es del Señor. Deben considerar como propias en ese aspecto, porque ahorita lo vamos a ver. Eso implica también, obviamente, una serie de sacrificios o acciones de parte del mismo líder que está poniendo en Juan 10, es el pastor, pero él está hablando de otros, que aquí en el verso 2 y 3 dice el que entra por la puerta del pastor. Él más adelante lo dice, porque en el contexto él quiere centrarse en que él es el ejemplo del verdadero pastor, ¿no? Él es el verdadero pastor que debe entonces ser el ejemplo, perdonen la redundancia, o la guía para aquellos que el Señor mismo ha puesto como obispos o pastores. En Hechos capítulo 20, y miremos Hechos para que entiendan este concepto.
Hechos capítulo 20, Pablo se reúne a la iglesia después de haber estado sirviendo en la iglesia en Éfeso, en la congregación de Éfeso varios años. Él va a partir y llama a una serie de varones, no llama a uno solo, sino llama en el capítulo 20, versículo 18, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? O sea, una pluralidad, o sea, más de uno, y los llama para recomendarles algo. Él les recuerda cómo ha estado sirviendo, pero lo que vimos con los caballeros el sábado, dice en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, esa es una labor que viene de Dios. Entonces, no debemos considerar en ese aspecto, por eso aclaro el término propias, como algo que hay que tener mucho cuidado, porque en realidad yo no soy dueño de nada, pero sí administro al dueño de todo, y a él tendremos que dar cuenta. Por eso se considera como propia. Entonces, un verdadero anciano pastor da un ejemplo de liderazgo. Dice en 1 Timoteo 2:15, ¿qué significa liderazgo? Pregunto, para los que están aquí, y me contestan en voz un poquitico más alta para que se escuche también a los que están en Zoom. ¿Qué significa liderazgo? Dirigir o ir adelante. Ese es el líder, el que va adelante. Toda manada, si ustedes ven en el ejemplo de la naturaleza, hay una manada donde hay un líder, ¿no? El macho alfa, llamémoslo así, el líder, ¿verdad? ¿Y el líder dónde va? Casi siempre va adelante, casi siempre va adelante dirigiendo. Pero en el concepto de los lobos, por ejemplo, para dar un ejemplo, el líder va en otra posición. No vamos a hablar de eso porque se nos llevaría el tiempo explicándolo. Porque el líder va en la retaguardia cuidando a las ovejas. Porque si él va adelante siempre, el animal, el depredador va a atacar ¿a quiénes? A las más débiles, que van a estar en la parte de atrás de la manada. Por eso el anciano no solamente, o el líder no solamente debe liderar en ese aspecto, porque uno siempre piensa que el liderazgo es adelante siempre, a veces el liderazgo es atrás, para cuidar a las débiles, y en ese caso pues defender con su propia vida. Dado incluso el ejemplo, ¿no? Si alguno depredador ataca a la manada, ataca siempre a los más rezagados y a los más débiles, dándole la oportunidad sí, mientras el líder de manada defiende o cuida, que las demás huyan y se escondan. Es la idea natural, pero en la Biblia el liderazgo significa ir adelante. Según de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate, y lo digo en la Nueva Traducción Viviente, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Hermanos, esta tarea no es solamente para el pastor o anciano. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo para que lo enseñara a la iglesia en Éfeso. Estamos en esa preparación, yo ya les he dicho, vamos a tener un estudio concienzudo sobre lo que significa ser iglesia, pero viéndolo a través de la carta a los Efesios. Los Efesios nos muestran cómo ser iglesia, cómo ser la verdadera iglesia. Aunque Éfeso fracasó, pero los principios de la palabra están ahí para aprender. Porque hermanos, miren, el buen ánimo que otros han visto, yo lo he escuchado, no me han estado preguntando qué está pasando en Santa María, y yo la verdad solo le digo es el Señor, pero aparte del Señor es la obediencia de cada uno de ustedes, porque como cuerpo el ánimo no lo da uno solo, o el avivamiento, llamémoslo así, no lo da una sola persona, lo da la totalidad del cuerpo, que sea en esa manera, de esa forma, motivado, ¿verdad? Para levantarse, pero siguiendo ¿a quién? En el cuerpo ¿a quién seguimos? Al Señor Jesús, que es la cabeza. Esa es la verdadera razón. Entonces, hermanos, dos palabras que vimos el jueves, hace 15 días, que es que el anciano tiene que enfocarse en dos cosas, en lo fundamental y en lo práctico. ¿Qué es lo fundamental? La palabra de Dios. La iglesia crece cuando hay doctrina y cuando hay enseñanza. Hechos capítulo 6 nos muestra eso. Los apóstoles se habían concentrado tanto en servir, lo cual no es malo, y ellos después siguieron sirviendo, pero se habían saturado en mucho servicio y poca oración y palabra. La tarea de los ancianos es la oración y la palabra. No hay más tareas en cierto aspecto más el servicio, que conlleva naturalmente pastorear ovejas, ¿cierto? Porque dice el apóstol en Hechos que leímos: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, dice Pedro, y también lo que dijo Pablo: cuiden la grey de Dios en las cuales, o por las cuales el Señor los puso a ustedes adelante, ¿no? Miren, hay que mirar.
Y Pablo hace una advertencia dura pero real, y bueno, que aquí no ha pasado y espero nunca pase, y si pase sepamos cómo entonces protegernos en ese aspecto, porque dice más adelante, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermanos, ¿vamos a permitir eso? Si entre nosotros surgiese estas cosas que Pablo advierte, ¿vamos a permitirlo? Pues obviamente no. Y para eso tenemos que estar muy centrados, muy enfocados en la palabra. La palabra es la que nos protege, y la obediencia de la palabra es la que nos va a dar en realidad la victoria, y nos va a dar a nosotros en realidad el depender del Señor para seguir creciendo. Entonces hay una advertencia: vendrán lobos rapaces que dicen no perdonarán el rebaño. Lobos rapaces no significa solamente hombres, también pueden ser mujeres lobas rapaces, ¿no? Pueden haber lobas rapaces, por dar el ejemplo, puede que sí, porque existe. El Señor en Apocalipsis advirtió a una mujer como llamada ¿cómo? Jezabel, y ella se metió, era la líder. Quién sabe, venía tal vez detrás del pastor, o era no sé, pero ella lideraba, tenía gran influencia en la iglesia. Hermanas, ustedes, y hablando del tema, porque lo toco puntual, a veces lo saltamos mucho, ustedes tienen un gran efecto, un gran impacto en la vida congregacional. Tengan mucho cuidado de cómo están actuando como mujeres de Dios dentro de la congregación, cómo están apoyando el liderazgo a sus esposos o a sus siervos que van adelante. Los que van adelante darán cuenta a Dios, pero ustedes también darán cuenta a Dios por su actuar dentro de la iglesia. Por eso todos tenemos que estar en esta manera muy compactos y muy unidos. En 1 Timoteo, 2 Timoteo, Pablo advierte de esta clase de mujeres de las cuales hay que tener cuidado. Yo sé que aquí no están, pero toca hacer la advertencia porque está en la Escritura. Entonces, lo fundamental es crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo práctico? Lo práctico es lo que vamos entonces a empezar con la gracia de Dios, y estamos orando mucho a ver el Señor cómo nos va a guiar, es cómo crecemos en obediencia y compromiso. Esa es la razón de formar los grupos. El Señor mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. Usted no puede ir solo a prestar un ministerio, un servicio. No es bueno. Tiene que ser hombre y hombre, no parejas. Por eso dije, ni que voy con la hermanita. No, tiene que ser hombre, hombre, mujer y mujer. Y vamos en la guía del Señor a mirar de qué manera empezamos a involucrarnos. ¿Qué significa eso? Metámonos de cabeza, hermanos, en el punto de actuar y de obedecer, de poner por práctica, no simplemente estar aquí de manera congregacional, lo cual es bueno, pero quedar solamente en escuchar, en crecimiento. Me impactó un mensaje de Paul Washer que escuché ayer, y me impacta porque siempre hace un llamado, un jalón de orejas. Y Paul Washer decía: estoy cansado. No sé si ustedes lo escucharon, Elena lo escuchó. ¿Estoy cansado de qué? Estoy cansado del conocimiento. Él dijo, estoy cansado del conocimiento. ¿Por qué? Porque uno muchas veces se centra en conocimiento, pero no en práctica. Y la práctica implica sacrificio, implica oración, implica confesión de pecado, implica reconocer nuestra posición en el Señor y en la obra, implica obediencia, implica respeto. Eso, hay una serie de factores que tienen que ver con esto de no ser solamente conocedores. Y eso es algo que nos afecta a todos en todas formas y a todo momento. Entonces, crecer en obediencia y compromiso en la vida de iglesia. Entonces, lo práctico se refiere a delegar. Los ancianos van a delegar responsabilidades. En Hechos capítulo 6 se nos da ese ejemplo. Ellos van a encomendar. En este caso, ellos se encargan. Hay 3 palabras que tienen que ver con este aspecto: encargar, recomendar y encomendar. Yo sé que ya los he explicado, no sé si necesiten que se los vuelva a explicar. Encargar es quitar mi carga y ponérsela a otro para que me ayude. Eso es lo que hacen los ancianos con los diáconos. Los diáconos están llamados a aliviar la carga de los ancianos, porque los ancianos, aunque es parte del ministerio, y es un llamado de atención a David y a mí, que no olvidemos que también estamos llamados a servir, no solamente enseñar, sino también servir, no olvidar. Pero hay hermanos que están llamados a eso y van a aliviar la carga de los ancianos y van a ayudar en el servicio, en administrar las cosas, lo material, pero también lo espiritual en lo que les corresponde a sus dones. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hasta el final del capítulo. Eso lo veremos después con los caballeros. Entonces, encargar, ¿qué es? Encargar es lo que hicieron, ¿cierto? Quito el peso. Recomendar, ¿qué es? ¿Qué es recomendar?
Usted cuando, por ejemplo, tiene que trabajar y deja a sus niños en la casa. Ah, no, lo que los vecinos hicieron, pongo ese ejemplo. Ellos salieron de vacaciones y dijeron, Carlito, le pido un favor, échele un ojito a la casa. ¿Me recomendaron qué? Que le echara el ojito, no que me fuera a vivir allá. Entonces, recomendar es eso, ¿no? ¿Cierto? Recomendar, échele un ojito. Nosotros estamos llamados a echar ojito entre todos, a cuidarnos en ese aspecto doctrinal y bíblicamente en nuestra vida. ¿Y encomendar qué es? Esa es otra tarea. Encargar, quite un peso, recomendar, eche el ojito, vigile, porque la palabra de Dios dice, velen y oren, estén atentos. ¿Y encomendar qué es? Encomendar, usen el ejemplo de afuera, por ejemplo, quiero mandar un paquete, ¿a dónde voy? Servientrega. Y Servientrega me lleva el paquete punto A, punto B. Encomendar es eso, lléveme esto aquí hasta allá. Eso es como encomendar. Dios nos ha entregado a nosotros esas tareas, hay que encomendar. Por ejemplo, en Éxodo 3, Moisés fue encomendado a llevar las ovejas de su suegro Jetro hasta el monte Oreb. ¿Saben lo que significa el monte Oreb? ¿Qué es el monte Oreb? El monte Sinaí, el lugar de la presencia de Dios. Éxodo 3 nos da un ejemplo de cómo ser buenos pastores o buenos hijos de Dios en la iglesia. Todos estamos llamados a llevarnos, ¿verdad? A ser guiados para llegar a la presencia del Señor. Crecer, como dice Efesios 4, 11 en adelante, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Aquí nadie se puede quedar, hermano. Ahora, si usted se quiere quedar por pecado, es su responsabilidad, ¿cierto? No podemos obligar a nadie a que obedezca, no podemos obligar a nadie a que siga al Señor, a que sea fiel. Me gustó, y lo menciono por si alguno hay acá, pero no voy a dar nombres obviamente, en los caballeros, este sábado que estuvimos reunidos, y lo voy a decir como experiencia, estuve mirándolos, estuvieron todos muy atentos a la enseñanza, pero viene ellos un toque, espero no equivocarme, que sea algo muy humano, pero un toque nuevo en ellos del interés hacia las cosas que estamos hablando. Incluso están asistiendo, ya van 2 clases que vienen hermanos que antes no habían venido. Ya, y él dijo, yo voy ladrillito a ladrillito, quiero irme involucrando, no me quiero involucrar así, el porrazo, pero por lo menos está consciente, está atento, está con ese deseo de irse conociendo y mirar de qué manera va a funcionar en el cuerpo local llamado iglesia. Aunque después con la oración, yo ya hablé con el hermano David, le mencioné la posibilidad de pronto de que un hermano o viene presencialmente acá por unos días, él se ofreció, o nos va a dar una clase por Zoom a los caballeros sobre estos aspectos de liderazgo, pero eso es tema que después hablaremos. Muy bien, entonces los ancianos encomiendan, delegan y recomiendan, y significa funciones a los que quieren ser siervos, hay que ser cuidadosos. Uno no le puede dar la tarea, como dice la Escritura, lo que es oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, que sean los justos para preparar esto. Virgilio, ¿usted puede tocar la guitarra? Virgilio dice no, ¿cierto? Mire, una vez dijo que no, ¿por qué? Porque él no sabe tocar la guitarra, pero ¿puede tocar las panderetas? Tampoco. Entonces Virgilio ya no sirve. No, mentira, no es que no sirva, mentira. La función de Virgilio es para otra cosa. Entonces si yo miro a Elena, ¿usted puede tocar la guitarra? No, lo intentó, pero bueno, muchos factores sabemos que, pero ¿puede tocar la pandereta? Entonces Elena sí sirve. Entonces de ahí se va viendo la idoneidad en cada uno de ustedes, hermanos, para funcionar. He visto que Virgilio cuando llega a la reunión los domingos hace algo que muy pocos hacemos. Ora, ¿cierto, Elenita? ¿Con quién ora? Eso es algo que muy pocos. Y me ha gustado Virgilio, para gloria de Dios, lo felicitamos. Él llega y ora con don Ramiro, el abuelito que viene a visitarnos. Ahí lo veo. Ay, caracha, el abuelito me abraza, a veces ni me suelta. Y, sí, hermano, sí, don Ramirito, Dios lo bendiga. Ay, don Carlito. Pero el que llega y ora es Virgilio. Miren, hay cosas que podemos hacer. Ahorita llegó el señor aquí, don John Briceño, a pedir agüita. Él estaba al frente y me estuvo preguntando en la iglesia y oren por mí, vamos a orar por John. Entonces son cosas que todos podemos hacer, hermanos. Y los ancianos van a tener o vamos a tener la responsabilidad de recomendarle o encomendarle tareas específicas a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para tenerlos ahí controlados, porque eso implica también rendir cuentas. No, para que todos crezcamos, hermano. ¿La gloria de quién será? Si todos crecemos, ¿la gloria de quién será, hermano? Del Señor, hermanos, del Señor. Y si uno de ustedes peca, ¿qué pasa? ¿La gloria para quién será? Para nadie, hermano. Y el dolor que viene por el pecado
y es lo que tenemos que cuidar de no caer en eso. Entonces, hermano, mire, yo una vez leí un libro sobre esto del liderazgo y voy a mencionar 4 cositas, 5, que son muy importantes, en las cuales dije, bueno, el libro me enseñó eso, ¿no? En cierta manera, esté atento a que nosotros como ancianos o como líderes, que estamos acá por la gracia de Dios, pero que en cualquier momento podemos no estar. Eso hablábamos con los jóvenes que vinieron antier. Cuando no estemos, ¿qué? Ellos se quedaron callados porque no pudieron darme respuesta. Si algo pasa que ya no estemos, ¿qué? Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con los hermanos? ¿Qué va a pasar con jóvenes? ¿Qué va a pasar con damas? ¿Qué va a empezar con los estudios? ¿Ustedes están listos para asumir un estudio bíblico concienzudo, profundo, de la verdad de Dios, si en un caso específico ya no estemos? O por un caso particular nosotros no estemos adelante. ¿Qué va a pasar? Los jóvenes se quedaron callados, ¿verdad? Porque eso es algo que en verdad nos pone a pensar. A mí me puso a pensar mucho el saber que las responsabilidades que uno asume. Entonces tiene que ver con que lo fundamental va a determinar qué también va a funcionar el pastor y las ovejas. Hermano, porque es que hay una perfecta unión entre los líderes y las ovejas. No es una pelea. Aquí es una pelea entre el pastor allá, aunque pueden haber problemas de carácter y pueden haber situaciones, ¿cierto? Yo no sé qué recriminaciones tengan ustedes contra mí. Yo les agradezco que si las tienen, hablen ahora o callen para siempre, como dicen por ahí, ¿cierto? Con los jóvenes chicos que vimos, creo que arreglamos cosas muy buenas porque las hablamos. Eso fue interesante. Entonces, pero tiene que ver cómo funcionamos. Esa es la idea, funcionar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el carácter, ¿cierto? El carácter de la persona que va a recibir el encargo. Tiene que ver con los motivos. ¿Por qué ustedes van a hacer lo que hacen? ¿Sí? Algunos quieren solamente enseñar para figurar, otros quieren enseñar para servir, y hay que ser muy sabios en eso. También tiene que ver con sus acciones. Por ejemplo, cómo es su vida como hijo de Dios, cómo la practica, cómo la vive. Cómo es su obediencia, cómo es su honra, cómo es su sometimiento a la verdad de Dios, ¿no? Todo esto, acciones, tienen que ver con sus métodos. Por ejemplo, ellos que buscan ganar o cómo piensan funcionar en el servicio, qué métodos van a usar. ¿Ustedes me entienden? Por eso vamos toda la escritura, ¿no? Porque perfectamente puede llegar un líder que los motive y los guíe a cambiar lo estructurado y lo ordenado por la palabra, y hay que tener mucho cuidado. No todo es bueno, pero tampoco no todo es malo. Pero hay que tener, vamos entonces a cambiar la metodología. Mientras sea bíblica, hermanos, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado con eso. Y tiene también que ver con la situación, con el testimonio y todo esto. Hermanos, un anciano en estos minutos Kevin entregó temprano y le agradezco también, nos faltó cantar más, ¿cierto? Estábamos bonita la canción. Bien, Kevin queda matriculado para el próximo jueves, ¿cierto? Que no, mentira, hay uno el próximo, creo que viene Miguel Ángel. Si está Miguel por ahí, creo que sí, todavía está por ahí vivo. Él estaba conectado, muy bien. Entonces Miguel tiene la responsabilidad el próximo jueves de dirigir. Y está abierto para los demás hermanos, también varones, que se involucren en esta manera de servir al Señor. Entonces, hermanos, mire, hermanos, el liderazgo tiene que tener un llamado, ¿cierto? Confirmado, pero también tiene que haber seguridad. Y es muy difícil a veces tener seguridad cuando hay tantas circunstancias que nos afligen, de tipo económico, de tipo emocional, de tipo de la iglesia o de tipo, laboral, podríamos decir también. Hay situaciones donde, por eso los apóstoles estaban cargados de trabajo, están muy ocupados sirviendo mesas, o sea, atendiendo las necesidades, repartiendo ofrendas. Por ejemplo, yo aprendí en Hechos, yo no toco plata en la iglesia, tiene que ser en un consenso, hermanos, en sabiduría, para que den salida a las ofrendas que el Señor ha dispuesto en la congregación. Los apóstoles hicieron eso. No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra y orar por ustedes para estar sirviendo. Eso no implica que ellos dejaran de servir, obviamente, pero ellos encargaron su carga, valga la redundancia, en unos hermanos que fueron los que más adelante se conocieron o se conocerán como los diáconos en la iglesia local. Entonces, hermanos, hay que trabajar duro. No ha sido fácil, no hay que escondernos. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento por alguna situación Carlos o David se esconden? ¿Qué pasaría? ¿Se esconden por qué? Porque por alguna circunstancia, hermanos,
pasamos por la depresión o la tristeza o la carga laboral o la carga emocional o la carga laboral. ¿Y qué pasa si nos escondemos? ¿Qué hacen ustedes? Pregunto rápidamente para que me contesten acá. Yo no voy a editar el audio que voy a mandar, así que todo lo que ustedes me digan se va a escuchar acá. Entonces, ¿qué hace cuando el anciano, el pastor, por carga emocional, espiritual o económica se esconde? ¿Saben lo que significa eso que se esconde, no? Que se está allá, no quiero saber nada, déjenme en paz, quiero pensar en otras cosas, quiero dedicarme a hacer otras. ¿Qué pasaría ahí? Irían a la iglesia, dice el hermano Nelson, creo que fue el que habló. Pero ¿qué harían? Eso está bien, no irían a la iglesia, pero esa es la solución. Oraríamos, hermano, oraríamos. Orarían, pero ¿sería esa la solución? Busquen al pastor, hermanos, denle ánimo, no es que él también se cansa, hermanos. Ustedes si me ven, un ejemplo, y perdonen que lo ponga en primera persona. No, voy a poner primero a David mejor, no, para no pecar de orgullo. Si David cae entonces de malas, David defiéndase, nosotros sigamos. Y el pobre David sufriendo allá, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo Kevin? Duro, buscarlo, hermano, para levantarlo. ¿No dice en Gálatas 6? Vosotros que sois espirituales, restáurenlo con más. Restaurar no solamente por pecado, es anímenlo, ayúdenlo, hermano, tranquilo, aquí estamos, vamos, siga guiándonos. Así es como la idea, hermano, porque no pueden dejar caído al líder, ¿no? En la guerra, cuando usted va avanzando a la batalla, el que lleva el estandarte, ¿qué hace el estandarte? El que lleva el estandarte. ¿Qué hace el que lleva la bandera? Y el tambor. En las guerras antiguas era el tambor, hoy día no se usa. Pero, la bandera muy poco. ¿Qué hace el que lleva la bandera en el frente de batalla, hermanos? Los anima. Animaba, daba el ánimo. Y si caía el de la bandera, ¿qué pasaba? Todo el ejército, ¡ay!, se echaban para atrás. No, uno que el Señor motivaba. Uno que el Señor motivaba, cogía la bandera y seguía. Y a los pocos metros podía ser muerto, pero había otro que cogía la bandera y seguía. ¿Por qué? Porque estaban los detrás siguiendo, mirando la bandera, ¿no? Ese es el ejemplo. Y yo quiero corregir algo, fue error de memoria. No fueron a Josué Caleb los que yo dije Josué Caleb, y después mí mismo me dijo, cuando escuché a mí mismo me dijo, no fue Josué Caleb, fue Aarón y Hur. Eso está ahí en la lucha, pero no importa el nombre, ¿no? Fueron dos varones que sostuvieron al que estaba débil, esa es la idea. Pueden ser dos varonas también en oración, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Dos hermanas, dos hermanos, sostengan al que está caído, hermano, no nos dejen ahí. Entonces, Saúl se asustó con el cargo, ¿no? ¿Qué hizo Saúl? Se escondió. Y se escondió también, el pueblo lo buscó, que tuvieron que decirle a Dios, Señor, ¿dónde está? Porque no lo encontramos. Y el Señor le dijo, ellos preguntaron pues otra vez si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje, allá donde guardan las cosas. Y allá fueron y sacaron al asustado Saúl, aunque él no fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero era el que ellos habían escogido, lo animaron. Entonces, hermanos, no nos dejen caídos, que no nos deje el tren, como dicen por ahí, que ustedes avanzando en su ánimo y nosotros, por ahí, el ejemplo que puse David todavía tratando de superar sus crisis y sus emociones, o Carlos, o cualquiera de nosotros. Es la idea para todos, es lo mismo. Y por último, hermanos, también lo que vimos en el verso de Juan capítulo 10, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso el liderazgo sale dentro del mismo rebaño, no es un extraño que viene impuesto, ¿verdad? Por eso nosotros no somos denominacionales, nunca cometan ese error. Algunos piensan que somos denominación, no lo somos. Nosotros comenzamos en hogares, estudiando los cursos de Emaús, y ahí cuando creció el número que se hizo, porque la iglesia funciona como iglesia cuando se ejercitan los dones. En una casa es el núcleo básico con el que comienza una iglesia, pero la iglesia tiene que reunirse de manera, digámoslo así, para tener la idea numerosamente o congregacionalmente todos, para poder ejercer los dones que Dios tiene para su iglesia, que están en Romanos 12:14 y en 1 Corintios 12:14 también, están en ese contexto. Entonces, hermanos, funcionar como iglesia comenzamos como en hogares, pero avanzamos, vamos creciendo, y en algún momento, si el Señor lo permite y nuestros corazones siguen dispuestos, hermanos, entonces vamos a seguir a tener el gozo de recibir más personas. Entonces vamos a tener que hacer 2 reuniones, por ejemplo, un domingo. ¿Estarían ustedes dispuestos a apoyar 2 reuniones los domingos? ¿O se cansan con no más la de la mañana, y si hubiera una por la tarde ayudarían? Para animar, porque no da la base, somos un local pequeño en cierta manera,
pero será necesario, si Dios lo permite, se hará. Hay que buscar las maneras de alimentar los que están llegando, para que los que están creciendo aquí también crezcan. Entonces, hermanos, como dicen, el anciano pastor debe salir de entre los mismos hermanos, no debe ser un extraño, y aquellos cuyos corazones, si los menciona usted allá, están familiarizados con las verdades de Dios, porque ustedes deben entender que el ministerio del pastor o del anciano tiene que ser de acuerdo a la escritura, ¿no? No permitan a los pastores en iglesias, ayer creo que fue, antier, lo vi en el carro, sí, me llegó, no sé por qué me llegó, pero el pastor que demandó a la congregación, ¿ustedes supieron eso? ¿Les llegó a algunos? Demandó a la iglesia, mandó a traer la policía. ¿Saben por qué? Porque no le daban el diezmo. Y así él estaba citando: los estatutos de la iglesia los obligan a ustedes porque es un compromiso que tiene que ver con la membresía, obviamente. Él mencionó la palabra: ustedes se comprometieron en esta iglesia a ser miembros activos, palabras que él usó más o menos, pero también se comprometen, ahí mencionó el temita ese. Oiga, y estaba la policía ahí. ¿Se imagina nosotros llamando a la policía para obligarlos a ustedes a ofrendar? ¿O llamar a la policía para obligarlos a ustedes a venir a congregarse? ¿O llamar a la policía para que ustedes sean obedientes y buenos hijos de Dios? No, hermanos. Entonces, eso no tiene nada que ver. No son los extraños. El que los dirige no puede ser ni deberá ser un extraño para ustedes. Y la iglesia debe estar entrenada, o debe ser entrenada, ustedes deben ser o debemos ser entrenados en lo fundamental, o sea, en la palabra, para reconocer en verdad quién puede ser un ladrón o salteador. ¿Sí? Bueno, en el momento yo sé que no, yo no voy a ser un ladrón, yo sé que habéis menos, pero cuando nosotros si faltamos, ¿quién vendrá? ¿Un ladrón o salteador o un verdadero varón salido de acá? Esa es la tarea, hermano. Muy bien, Juan 10, 7 al 18. Lo leo, me quedan 4 minutos, los voy a aprovechar, de todas maneras, gracias a quien que me dé el tiempo. Dice, desde ese verso, ¿no? Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas, ¿verdad? No los oyeron las ovejas. Y él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Mas al asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, otra palabra que también se ha mencionado ahí, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir, y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe el Padre. Este siguiente bloque o siguientes versos nos van a enseñar cosas más sobre la congregación de Dios y sus pastores. Pero no más, yo sé que ustedes me van a ayudar en sus casas orando para terminar de desarrollar el tema que viene del verso 7 hasta el verso 13. De ahí salen otros principios, porque el tema no para ahí. Fácil sería a mí decir: bueno, ya, vamos al siguiente bloque, pero quiero aprovechar la oportunidad, con temor al Señor, de darles el enfoque lo más firme posible, el concepto bíblico lo más firme posible, para que cuando pase el tiempo, y bueno, que por tiempo no lo volvamos a ver, ustedes estén ya en sus mentes y en sus corazones entendiendo lo que significa tener un líder adelante de ustedes. Y eso tiene que ver, por ejemplo, rápidamente, digo orar porque ustedes también van a estudiar Juan 17 hasta el 13 y van a buscar los conceptos para que me ayuden a participar. Hermanos, cuando Zoom se detenga, ya no haya más Zoom, el concepto de la reunión de estudio va a cambiar, porque vamos a ser más participativos y a la vez podemos usar, como hacíamos antes, los grupos, dividirnos en grupos, ¿verdad? Preparar talleres, compartir, como hacíamos entre comillas, una mesa redonda, por usar el término. Se da la enseñanza, se reparte los talleres, se habla entre ustedes y se expone, por decir así, para seguir con ese concepto ya cuando estemos más presencialmente. Entonces se ven varias cosas
varias cosas que les recuerdo para que ustedes estén estudiando. Que hay un portero. ¿Quién es el portero? Ya hablamos eso. ¿Quién es el portero? ¿Quién es el portero? Aplicándolo espiritualmente. ¿Quién es el portero? Cristo es el pastor. No, yo soy el otro pastor. O el salteador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque cuando Israel era un pueblo ganadero y de comercio, entonces cuando las ovejas, en este caso las que eran para el sacrificio del templo, se guardaban en un redil, donde se preparaban. Ya había un portero, y el portero conocía a los pastores, y solo le abría la puerta al que era el pastor de esas ovejas, no al extraño. Entonces el portero es el Espíritu Santo. Reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. ¿Sí entienden el concepto? De ahí viene la enseñanza. El anciano se centra en Jesucristo, entonces las verdaderas ovejas oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Señor. ¿A través de quién? Del pastor. Por eso ustedes tienen que ser muy inteligentes. Nunca coman enteros. Si ustedes van a una iglesia donde hay pastores, que se respeta esa forma de ser iglesia, pero no es lo que enseña la Biblia, y el pastor habla algo, vayan a la Biblia, hagan como lo de Berea, no coman entero. El hermano Carlos dijo eso. A mí mismo me ha enseñado mucho. Yo a veces me pongo a estudiar y me escucho a mí mismo, y mí mismo me dice, falló ahí Carlos, que falló. O sea, tengo que cambiar ese concepto porque, hermanos, yo también estoy aprendiendo, hermanos, entiendan, ténganme paciencia. Y mí mismo me ha ayudado mucho en eso. Entonces, ustedes deben aprender a oír la voz de ¿quién? No de Carlos, sino del Señor. Por eso trato de ser muy bíblico. David se asusta cuando le toca a él, porque él tiene muchos versos, ¿cierto? Y David dice, no me alcanza el tiempo. David sabe que tiene todo el tiempo, y si es necesario todo el mes enseñando a David, que enseñe a David. Pero él dice que tengo muchos versos y comparte versos, pero yo creo que la intención de David también es esa, ¿no? Que sea Dios quien habla, sea así, ¿cierto, David? Que sea el Señor quien hable, porque uno a veces el que mucho habla, o el que poco, ¿cómo es el dicho por ahí? El que mucho habla, mucho hierra, o también puede ser, ¿cuál era, Karen? ¿Cuál sacó otra? Muy bien, el anciano se centra en la salvación de las ovejas, porque dice, será salvo, saldrá, entrará y hallará pastos. El anciano obispo pastor busca la vida de las ovejas y no su destrucción. Ojo, cuidado con esto, hermano. Matar y destruir. Y el pastor que guía a la iglesia de Dios debe cuidar ¿qué? De no ser ¿qué? Un asesino que mate o un destructor. ¿Quién es el que es así? Satanás. Si usted como pastor en su iglesia, en su grupo, en los jóvenes, por ejemplo, lideran, o en el hogar, o en la iglesia, usted está matando y destruyendo, o hurtando, son tres, usted no es del Señor, hay que tener cuidado con eso. Eso no es del Señor. Y eso se aplica en todo el concepto de iglesia, o el concepto de familia, o el concepto de servicio o ministerio. El anciano debe tener, o el pastor debe tener el espíritu de sacrificio, no huye ante los retos del pastorado, y como le importan las ovejas, como en verdad no las abandona, no va a permitir que sean dispersadas, porque por eso dice el buen pastor su vida da. ¿Eso significa que el pastor debe morir por las ovejas? Sí, en cierta manera, ¿no? En cierta manera. Yo creo una cosa muy real, y yo les expliqué a los jóvenes, es mi convicción, puede que pase, puede que no pase, pero cuando llegue la persecución a nosotros como iglesia, a nosotros nos tienen identificados. David puede decir ya no soy, pero David está marcado, ante la ley. Allá en Bogotá tienen nuestros nombres. ¿Quién es el pastor líder? Allá no dicen los pastores, no dicen ancianos. Y a esos irán primero, hermanos. Y yo lo creo así, es muy personal. No quiero meter en ustedes ideas de conspiraciones raras, no, pero lo veo. Cuando venga la persecución a esta iglesia, a esta congregación, primeramente tumban al guía, al anciano o a los ancianos. Yo, David, entonces, listo, ¿no? Primero, porque si tumban la cabeza, se derrumba todo. Si en el hogar se tumba la cabeza, se derrumba el hogar. Si en un trabajo se tumba el jefe, se acaba la empresa. Así los mismos conceptos, afectando en ese caso. Entonces, el que es asalariado, las abandona fácilmente. No les importa, permite que sean dispersadas. Por eso Pablo dice, termino ya, perdonen, dice,
por eso Él les advierte a los en Hechos, ¿no? Apacentar la grey que está entre vosotros, a los cuales el Espíritu Santo puso, ¿no? Porque después de mí vendrán. Esa es la advertencia tremenda. Y por último dice, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Hermanos, en verdad deseamos con nuestro hermano David ser líderes que lideren y no que frenen. Ser líderes que demos ejemplo en nuestras imperfecciones y no que los destruyan o los maten. Por eso tenemos que ser el pastorado, hermanos, del varón es para las ovejas, sean hombres o mujeres. Aquí no es que solamente, bueno, por cuidado y protección en consejería o en otros casos más delicados, mujer con mujer, obviamente. Eso es muy... Pero el pastor está llamado a cuidar a cada uno de ustedes. Esa es mi tarea. Tal vez a usted no les guste, tal vez no les guste, a todos en general, a todos igual, pero es así. Y si a usted no le gusta, pues hay un problema en su corazón. Tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Y en este concepto que he hablado, espero que sus corazones, porque estos son conceptos que yo trato, pero a algunos tal vez ya les ha tocado yo no sé qué pues estarles tocando en cierta manera, porque seguramente muchas cosas no hemos sido un buen ejemplo a muchos de ustedes en muchas cosas, pero como hablamos con los jóvenes terminando, paciencia, hermanos, misericordia y ayuda. Cuando estemos en esas condiciones, ayúdenos si estamos caídos, porque somos hombres sujetos a pasiones también como ustedes, y tenemos problemas y sufrimos. Entonces, en este momento, estemos todos orando. Terminamos acá, porque vamos a ver el próximo jueves quiénes son las ovejas, qué significa eso. Y vamos a hablar algo de lo que significa ser cuervo. Eso es como algo corto, para no meternos en el otro tema. Vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Cierto, hermanos? Y oremos porque el Señor nos llene de misericordia hacia nuestros hermanos y de nuestros hermanos misericordia hacia nosotros también. Y que el Señor juzgue también, en verdad. Yo le hablaba a los chicos, a los que hablamos, hay algo que Dios no perdona. A mí no solamente lo voy a mencionar porque por algo se me vino. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué es? Hay algo que Dios no hace. Dios es poderoso, pero hay algo que Él no va a hacer. No hace. ¿Qué es qué? No diga el que ya supo. Perdonarnos. Perdonarnos. ¿Cómo así? Dios no puede perdonarnos. Claro. No puede perdonarnos si usted no ha perdonado primero. Eso lo dice la palabra, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más en otro concepto, en otro evangelio lo dice de otra manera parecida, que da esa idea. Dios no nos va a perdonar hasta que no perdonemos. Hasta que su corazón no se llene de misericordia, no hay perdón. Así Dios quiera. Y eso tiene que ver con todo este aspecto de funcionar como iglesia.